En esta presentación analizaremos los aspectos éticos de los ensayos clínicos y del uso del placebo. Entendemos por placebo una sustancia sin actividad terapéutica, que de entrada no supone ningún riesgo para el paciente. En general, los sujetos de investigación en el grupo control de un ensayo de diagnóstico, terapia o prevención deben recibir una intervención de efectividad comprobada. En algunas circunstancias puede ser éticamente alternativo usar un control como placebo, que en la práctica es una ausencia de tratamiento. Se proponen una serie de criterios en forma de decálogo. El uso de placebo debe hacerse conforme a requisitos legales. Debe estar justificado explícitamente en el protocolo de estudio. En el consentimiento que firma el paciente se debe describir el placebo como una sustancia inactiva. Debe hacerse un análisis intermedio de los resultados. Se puede justificar el uso de placebo cuando el tratamiento estándar produzca con frecuencia efectos graves. La utilización de placebo en sustitución de fármacos eficaces durante periodos limitados de tiempo puede justificarse en estudios de búsqueda de dosis, en los periodos de preinclusión, en las fases de lavado o en la evaluación a corto plazo de la eficacia de un fármaco sobre resultados intermedias, siempre que la no administración de un fármaco activo no produzca de forma previsible un daño o lesión. En intervenciones preventivas, el uso de placebo será aceptable siempre que no haya fármacos activos que hayan demostrado eficacia. De esta forma y con estas condiciones, el uso de placebo es aceptable. El placebo influye en la respuesta global al tratamiento. El efecto placebo absoluto es la suma del efecto inespecífico del medicamento y del acto médico. La magnitud de cada uno de estos efectos es arbitraria. Puede usarse cuando no hay intervención de efectividad comprobada, cuando la omisión de una intervención de efectividad no supone un riesgo importante, o cuando el uso de una intervención de efectividad comprobada como control no produciría resultados científicamente confiables y el uso del placebo no añadiría nuevos riesgos. Lo que no es metodológicamente correcto es éticamente inaceptable. Para intentar velar por el buen desarrollo de las prácticas de investigación, se han desarrollado una serie de estándares éticos internacionales que pretenden velar por el respeto a los principios éticos, ser garantía de la validad de los resultados y supervisar que haya un protocolo de investigación adecuado. El Ministerio de Sanidad y Consumo, en el año 2004, en el decreto que regula los ensayos clínicos con medicamentos, nos habla de las normas de buena práctica clínica. Todos los ensayos clínicos necesitan estar de acuerdo conforme a las prácticas consideradas buenas como elementos de guía. Estas normas son internacionales y proporcionan garantías públicas de protección de derechos, de seguridad y bienestar de los sujetos y de credibilidad. Intentan ser generalizables. Los ensayos clínicos deben realizarse de acuerdo a la Declaración de Helsinki. Antes de iniciar un ensayo, hay que considerar los riesgos previsibles, los derechos,
la seguridad y el bienestar de los sujetos. La información clínica y no clínica disponible sobre un medicamento debe ser suficiente para avalar el ensayo y deben estar justificados desde el punto de vista científico mediante un protocolo detallado. Este protocolo debe haber sido revisado por un comité de ética de la investigación y todo sujeto incluido en el ensayo clínico debe tener una supervisión médica cuidadosa. Se debe obtener un consentimiento informado de forma libre antes de participar en el ensayo y este consentimiento puede retirarse en cualquier momento. Toda información del ensayo debe ser registrada. Se debe mantener la confidencialidad de los sujetos. Los medicamentos de investigación deben fabricarse y almacenarse conforme a normas de correcta fabricación y debe haber un sistema de procedimientos que aseguren la calidad. Los estudios clínicos son múltiples, desde la notificación de un caso, pasando por series de casos, estudios transversales, casos de controles, estudios de cohortes, siendo el ensayo clínico el estudio que nos permite obtener resultados de mayor validez sobre la eficacia y utilidad de un determinado producto. Entendemos por ensayo clínico toda investigación en seres humanos para confirmar o determinar los efectos clínicos, farmacológicos o farmacodinámicos de un producto, detectar reacciones adversas, estudiar su metabolismo, determinar su seguridad, comprobar su eficacia y puede comparar dos o más fármacos o tratamientos en diferentes brazos cruzados. Un ensayo parte de que no existe suficiente evidencia para aplicar un determinado tratamiento. Tiene básicamente un interés de generar conocimiento para la comunidad y es de clara utilidad para el paciente cuando no existe otra alternativa terapéutica. Todo ensayo clínico, de forma general, debe tener una fase previa realizada en laboratorio con animales. Una fase 1 en que a individuos sanos, en circunstancias controladas, se analiza la absorción, distribución, metabolismo y excreción de un fármaco para asegurar su seguridad. Los estudios en fase 2 se realizan ya con pacientes, personas enfermas, a las que se administran diferentes dosis. Los estudios en fase 3 pretenden reproducir un uso clínico en condiciones controladas. Suelen ser pequeñas muestras de pacientes seguidas de forma intensiva, excluyendo generalmente los pacientes con grandes comorbilidades, edades extremas o riesgos específicos. Hay una cuarta fase cuarto tipo de estudios, los estudios en fase 4, que en realidad no son ensayos clínicos, sino seguimientos tras la comercialización de un fármaco, pero que son importantes para evaluar la seguridad. En más de una ocasión, fármacos que habían demostrado en las primeras 3 fases ser fármacos seguros y eficaces han sido retirados del mercado al comprobar la toxicidad en la fase inicial tras su comercialización. En nuestro centro tuvimos ocasión de comprobar cómo ceribastatina, un magnífico hipolipemiante con buenos resultados intermedios, fue retirado del mercado por su elevada hepatotoxicidad que llegó a producir incluso la muerte. Un ensayo clínico aleatorio, como tal, tiene una asignación al azar. Normalmente hay un enmascaramiento de tal forma que el investigador y el paciente no conocen qué tipo de tratamiento de los comparados recibe el paciente. Se hace con grupos de comparación homogéneos
y se debe utilizar placebo, como comentábamos antes, solo si no hay un tratamiento eficaz. Si no, el comparador debe ser una alternativa razonable que haya demostrado su eficacia. Dejar a alguien sin un tratamiento eficaz cuando tiene un proceso mórbido para iniciar un proceso de investigación es mala práctica. La hoja de información que se le da al participante para solicitar su consentimiento debe ser explícita. Muchas veces estas hojas de consentimiento son largas y abigarradas, 30, 40 páginas. Muchas veces malas traducciones de inglés u otro idioma extranjero con términos difícilmente comprensibles por parte del paciente. Antes de comenzar la fase clínica del ensayo, hacen falta gran cantidad de documentos que a lo largo de estas diapositivas ustedes pueden ver. Carta de presentación, protocolo, recogida de datos, manual de investigador, solicitud de autorización a la Agencia Española del Medicamento, características generales del ensayo, informe del investigador principal, conformidad de los servicios clínicos implicados, compromiso del investigador y del jefe de servicio, currículum vitae del investigador, certificado de la existencia de un seguro de responsabilidad civil, documentos sobre la idoneidad de las instalaciones y del equipo investigador que va a realizar el ensayo, procedimientos y materiales para el reclutamiento de los pacientes, compromiso del promotor en el manejo de las muestras, una memoria económica, datos fiscales, gran cantidad de información, alto coste. Tienen diferentes etapas. Respecto a los aspectos éticos, que es el centro de nuestra presentación, nos interesa saber que todo ensayo clínico debe estar diseñado con una validez interna que permite que los resultados sean creíbles mediante una asignación aleatoria, un enmascaramiento, una muestra adecuada y la utilización del placebo cuando es necesario, y una validez externa que permita que los resultados sean generalizables mediante unos criterios adecuados de selección, unos datos claros respecto al cumplimiento terapéutico y de los seguimientos y las pérdidas que se consideran adecuados. Y como comentábamos en presentaciones previas, la validez de un ensayo clínico debe analizar también hasta qué punto es relevante lo que queremos analizar. Los principios éticos se relacionan con estos aspectos que hemos comentado: la no maleficencia en relación con la validez científica, la competencia del equipo investigador, la justicia en relación con los criterios de selección, la previsión de compensación de daños, la existencia de un seguro, el respeto a las personas, básicamente centrado en el consentimiento informado, siempre voluntario, con una información adecuada, con el respeto a la confidencialidad y un análisis adecuado del beneficio de riesgo. Siempre debe haber un procedimiento normalizado de trabajo, como el que les presento en esta diapositiva. En nuestra comunidad existe una lista para evaluar los protocolos de ensayos clínicos con medicamentos. El comité debe revisar la pertinencia del ensayo y el diseño, los riesgos, el protocolo, la idoneidad del investigador, el manual, las instalaciones donde se va a realizar, la información que se aporta a los sujetos del ensayo, los seguros o compensaciones previstos, la remuneración para los investigadores y para el centro, y la forma en que se va a reclutar a las diferentes personas que van a intervenir en el ensayo clínico. Hay una normativa europea sobre ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, que como todas las normas europeas
se transpone mediante un Real Decreto para adaptarlo a la legislación española, mejorar el procedimiento, establecer un marco que simplifique el intercambio de información y promover la transparencia de los estudios clínicos. En estas transparencias podemos ver los diferentes pasos del ciclo de vida de un ensayo clínico. Una vez hecha la propuesta y obtenida la autorización, hace falta que la financiación esté asegurada, se formalice el contrato y se pueda iniciar la gestión económica y seguimiento de este. Son 7 los requisitos éticos que se deben exigir a cualquier investigación clínica bien hecha. Algunos dependen del diseño, que aporte valor, que sea válido, que tenga una selección equitativa, que tenga una favorable relación riesgo-beneficio, por lo menos desde el punto de vista de los presupuestos de la hipótesis. Debe tener una evaluación independiente y además hace falta que se monitorice el consentimiento informado y el respeto por los participantes incluidos en el ensayo. El valor nos habla del juicio sobre la importancia de esta investigación, de forma que los recursos limitados tengan un uso razonable y no expongamos a nadie a un riesgo mediante un procedimiento de investigación que no aporta ningún valor. La validez científica viene determinada por una metodología válida, con un objetivo científico válido, con un adecuado plan de análisis de los datos, mediante unos investigadores con una formación científica adecuada. La selección equitativa de los sujetos exige que cualquiera de los sujetos en riesgo sea candidato a poder ser elegido. Debe estar diseñada para reducir al máximo los riesgos. Y se debe evitar en todo lo posible incluir a grupos vulnerables. Debe haber una adecuada proporción entre el riesgo y el beneficio. Y hace falta que haya una evaluación independiente de los procedimientos utilizados en el. Hemos comentado de forma repetida la necesidad de un consentimiento informado, libre. El paciente debe conocer la finalidad, características de la enfermedad, pronóstico, tipo de estudio, molestias previsibles, riesgos, beneficios, alternativas. El sujeto además debe ser competente. Y además puede cambiar de opinión. En todo momento debe respetarse su confidencialidad. Y los investigadores están obligados a informar de los resultados de este ensayo una vez que éste concluya. Es necesario que el equipo investigador sea idóneo, que las sustancias utilizadas sean inocuas, que los sujetos incluidos hayan aportado su consentimiento informado y que hayan sometidos a un riguroso reconocimiento de su estado de salud o de enfermedad. Todo esto debe ser aprobado de forma externa. Cuando se analiza un ensayo clínico, lo primero que hace falta es saber si la pregunta es válida, si el diseño es el adecuado para la pregunta que se plantea, si el coste, en términos de riesgo, incomodidades, muestra, es válido, cómo se reclutan a los sujetos, qué recompensa pueden recibir estos, qué se les explica, en qué términos, qué procedimientos van a sufrir y en qué
¿Cómo será indemnizado alguien que sufra daños como consecuencia de la investigación? ¿Y qué derechos tiene el investigador, el promotor del estudio y el paciente en relación con los datos obtenidos? Todo ensayo clínico debería ser publicado con independencia de que la hipótesis propuesta sea validada o rechazada. Muchas gracias.